Bien, ahora le vamos a agregar, ¿cierto?, los famosos globitos de los globitos con texto, digamos, cuando hablan las caricaturas. Entonces, vamos a insertar formas y seleccionamos, acá están las llamadas, ¿sí? Seleccionamos un globito, vamos a hacer de que nuestro mono diga algo, que esté en un fondo blanco, con un contorno un poquito grueso, o no, como ustedes quieran, con un texto. Un ejemplo, ¿sí? Le agrandamos un poquito más y vemos que no, que no entra, ¿sí? Le ponemos texto. Fíjense ahora, porque le tenemos que, esa llamada, ese globo tiene que aparecer después de la animación, ¿cierto? Fíjense cómo aparece todo. Ya está, ¿no es cierto?, puesto eso. Solo tenemos que lograr de que aparezca después, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A esta llamada, a este globito con texto, le damos también una animación. Es una animación de aparecer o de desvanecer. Fíjense cómo aparece ahí, ¿sí? O sea que es una animación de aparecer, ¿sí? Que lo va a hacer justamente acá, dice, después, ¿cierto?, de esa animación. Entonces ahí vemos, le ponemos reproducir. Primero la tortuga, luego aparece un monito y a lo último habla, ¿sí? Todo en la misma diapositiva. Ahora, como para terminar esta secuencia, vamos a hacerle también hablar a la tortuga, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, hacemos un clic ahí o hacemos un clic en la trayectoria que hace la tortuga para ver dónde vamos a colocar nuestro próximo globito o llamada de conversación. Vamos a formas, pestaña insertar formas, vamos con la llamada, ¿sí? Y la llamada va a ser por aquí. Fíjense que nosotros a las llamadas, si seleccionamos, fíjense, ahí podemos cambiar la dirección de la llamada. La tortuga está ahí y fíjense que tiene que ser por aquí más o menos la llamada. A ver, ahí está. Incluso podemos poner más acá para que no se junte tanto. Hacemos un clic en la trayectoria de la animación para ver dónde está posicionada nuestra tortuga. Y la llamada la podemos poner por aquí. Ahí. Fíjense. Perfecto. También le damos un color blanco con un grosor un poquito más grueso, como el anterior, ¿sí? Y le agregamos un doble clic y le agregamos un texto. Y le tenemos que darle color del texto, ahí va. Y bueno, por dar una respuesta, ¿no es cierto? Así es, estoy perdido. Y también lo mismo que a este globo, seleccionamos,
Vamos a animaciones, también la hacemos que aparezca de modo de desvanecer. Y al darle animación ya automáticamente se posiciona abajo del último, fíjense, abajo de mi última animación, ¿sí? Entonces ahí ponemos reproducir. Perfecto. Para que lo puedan observar mejor, presentamos en pantalla completa. Ahí arrancamos con un clic, ¿sí? Viene mi tortuga, aparece el mono, fíjense, en este caso no apareció los globos porque es importante que ustedes vean este detalle, porque ahí hago un escape y voy de vuelta a mi Power. ¿Por qué no apareció? Porque aquí tenemos que darle las opciones a los efectos, ¿no es cierto? Fíjense que dice inicio al hacer clic, entonces era después del anterior, es lo que nos faltó. Después del anterior, y a esta otra también, iniciar después del anterior. Fíjense que me aparece incluso la opción. Vamos. Aparece nuestra tortuga, va a aparecer el mono, automáticamente aparece, ¿sí? Los dos globitos. Y ahora si yo hago un clic, ya me salta al final de la diapositiva. Hacemos un clic y ahí nos aparece de vuelta. Fíjense que en el panel de animación, ¿sí? Es muy importante, y las opciones que tiene cada animación. Fíjense lo que hice recién yo, ¿no es cierto? Iniciar al hacer clic, iniciar con el anterior, iniciar después del anterior, ¿sí? Si yo pongo en esta última, ¿sí? Fíjense, si pongo iniciar con la anterior van a aparecer las dos últimas juntas. Fíjense, ¿vieron? Ahí va, miren. Vamos a empezar desde arriba, ahí va. La tortuguita, el mono y después aparecen las dos juntas. Aparece una antes porque está más larga, fíjense. Pero tranquilamente le podemos dar el mismo lapso de tiempo, pero en este caso era para probar, nada más no quería que aparezcan las dos juntas después del anterior. Ahí. Bien. Bueno, a continuación y siguiendo con nuestro proyecto principal, vamos a agregar un par de componentes más a nuestro cuento animado. Como ser, vamos a continuar eh, la charla que están teniendo estos dos protagonistas, ¿sí? Entonces, a estos globitos de texto lo que hacemos es un copiar-pegar, control C y control V corta, ¿sí? Lo ponemos en el mismo lugar que está el anterior, ahora van a ver por qué, y cambiamos el texto, ¿sí? Acuérdense que, fíjense que esa es la segunda, ¿sí? ¿Vieron? Esa es la segunda. Para que no se confundan al principio lo pueden poner un poquito al costado, ¿sí? Y ahí continuamos con la charla. Y lo mismo hacemos con el globito de la tortuga. Control C, control V corta para que no nos copie y pegue. Bien. ¿Qué vamos a hacer primero? Darle animación. Acuérdense que esto tenemos que agregarle la animación, entonces nos vamos a la
a la pestaña de animaciones, y la animación que le vamos a dar a estas burbujas, como hicimos con las anteriores, de aparecer, ¿sí? Y fíjense que aquí en el panel de animación nos aparece, ¿sí? Y seleccionamos este también, ya tenemos, ¿no es cierto?, agregada la animación. Y también va a tener las mismas características que las anteriores, o sea, tiene que aparecer después de las anteriores. Entonces las opciones de efectos, el inicio va a ser después del anterior, ¿sí? Podemos poner un retraso de 0,5 segundos, y la de la tortuga también va a ser después del anterior, que ya está, con un retraso de 0,5 y una duración de 2 segundos y medio. Y aceptamos. Lo que vamos a hacer es ahora sí llevar al mismo lugar el globo, ¿sí? Y probamos. Acuérdense que con el botón aquí vemos cómo queda la presentación. ¿Vieron? Ahí se dio, ¿no es cierto?, la conversación. Ahora con un clic y salimos de la presentación. Y así pueden agregar en la misma diapositiva la cantidad que ustedes quieran de globitos de conversación. Para que ustedes después quieran ir al adecuado, nada más se van a panel de animación, ¿sí? Y hacen las modificaciones, ¿sí? O si no, se van y corren nada más, y fíjense que atrás está la que ustedes quieren, en el caso de que quieran modificarlo. Y aquí vamos a agregar un componente más, que es una imagen, una imagen que se llaman GIF animados. Fíjense, vamos a poner dibujo aves volando, fondo transparente, ¿sí? Y fíjense que todas las opciones que me aparecen también aparece GIF animado. Si hacemos un clic ahí, fíjense, yo voy a seleccionar alguno de ellos, como ser esta. Y es una imagen con movimiento, ya viene predeterminada con movimiento. Fíjense que nosotros la llevamos a nuestro PowerPoint, copiar imagen, y nos vamos al Power, y aquí la pegamos. Fíjense que la imagen continuamente tiene movimiento, ¿sí? La podemos rotar, fíjense que nosotros le damos una rotación, ¿sí? La podemos agarrar acá, fíjense, ¿eh? Como cualquier otra imagen podemos darle la forma que queramos, ¿sí? Entonces fíjense que ahí a esta imagen la podemos dejar desde el principio, o si no, si vamos a animaciones, fíjense que y ponemos aparecer, nos va a aparecer después de nuestro último, ¿no es cierto?, globo de diálogo, ¿sí? Fíjense, perdón, vamos a dejar al principio, ahí está, ahí hace toda la reproducción completa. Y fíjense aquí a nuestra derecha cómo va la escala de tiempo. Fíjense que en ese momento aparecen los pájaros, ¿sí? Y lo que le vamos a hacer ahora es nuevamente, ¿no es cierto?, un círculo de diálogo, ¿sí? Hacemos de vuelta un control V, y le ponemos
Control C, Control V nuevamente. ¿Sí? Bueno, aquí está. Al revés. A medida que vamos agregando, fíjense que en nuestro panel de animación, ¿no es cierto?, va apareciendo. ¿Sí? Como hacer opciones de efecto, en intervalos, después del anterior, ¿sí? Aceptar. Lo mismo con los últimos dos globos de diálogo, después del anterior. Y después del anterior también. Y vemos, vamos al principio y reproducir. Fíjense la escala de tiempo cómo va. ¿Vieron? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Ahora va a llegar el momento de hacer una transición. Vamos a colocar otra diapositiva. Podemos hacerla con el mismo fondo. Si queremos una diapositiva con el mismo fondo, hacemos clic aquí sobre nuestro panel izquierdo. Y si nosotros ponemos nueva diapositiva, automáticamente nos pone con el mismo fondo. ¿Sí? Inserta una diapositiva con el mismo fondo. Y si no queremos con el mismo fondo, lo único que hacemos es ir a diseño, dar formato al fondo, y le ponemos relleno sólido nada más. ¿Sí? Si queremos poner un fondo distinto a esta diapositiva, buscamos un fondo. Vamos a buscar un fondo distinto, a ver. Un ejemplo este. ¿Sí? Botón derecho, copiar imagen, y acuérdense que era, ¿no es cierto?, formato al fondo, relleno con imagen o textura, fuente de la imagen, portapapeles. Ahí está, mi nuevo fondo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar la imagen de nuestra tortuga, copiar, nos vamos a esta diapositiva, la pegamos, ¿sí? Fíjense, podemos agarrar y cambiarla, ¿sí? Le damos forma, que también podemos sacar de la primera diapositiva los pájaros, control C, vamos a la otra diapositiva, control V. Fíjense que y lo ponemos por aquí. Y bueno, ahí, como les dije, ¿no es cierto?, a creatividad, ahí lo que podemos hacer es darle una animación más a la tortuga, como que sí, se va por el caminito. ¿Sí? Animaciones. Ruta personalizada. ¿No es cierto? Y se va por el caminito. Otra cosa que debemos tener en cuenta,
¿sí? Al agregar una diapositiva, en la primera, ¿no es cierto? Está digamos, predeterminado, se configura a que pase de diapositiva a la siguiente con un clic. Entonces tenemos que posicionarnos en la primera y dice avanzar a la diapositiva después de 0,1 segundos, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros le damos la presentación, todo eso está en la primera, el diálogo también, ¿no es cierto? Los tres diálogos, y ahí automáticamente va a pasar a la segunda diapositiva, sin necesidad de hacer ningún clic, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta para si quieren hacer algo animado y automático, ¿no es cierto? Sin que ustedes tengan intervención. Eso hay que tener en cuenta. Fíjense que la segunda por ahí está como muy rápido. En realidad, bueno, la secuencia de la segunda diapositiva es solamente que ella va caminando. Entonces podemos, en el panel de animación, en las opciones de efecto, demorarlo un poquitito más, ¿no es cierto? 5 segundos, ¿sí? Para que dure un poco más la diapositiva. Ahí va. Eso a modo de ejemplo, obviamente. Ya queda a criterio de ustedes cómo, fíjense, vieron, ahí está. Y bueno, después va a venir una tercera, una cuarta, X diapositiva según la historia que ustedes quieran relatar, ¿no es cierto? Quieran animar. Para finalizar, vemos la presentación completa, ¿sí? A ver cómo quedó nuestra historia. Así queda la historia. Bien, hasta aquí llegamos entonces con esta segunda clase. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.